Un saludo, estimados alumnos. Bienvenidos a su clase de comportamiento del consumidor correspondiente al día jueves 8 de mayo de 2025. En esta oportunidad, pues, continuamos viendo el tema de la percepción. Hoy vamos a entrar a un tema específico que es la famosa percepción subliminal. Para quienes no conocen este tema de percepción subliminal, pues vamos a comenzar por la definición. Los individuos pueden estimularse por debajo de sus respectivos niveles de percepción consciente. ¿Se acuerda que hablábamos el día de ayer del umbral absoluto y del umbral relativo? Este umbral absoluto es donde nosotros somos capaces de percibir las cosas y el otro umbral, perdón, ¿verdad? Que aquí lo teníamos, que es llamado también el umbral diferencial o diferencia apenas perceptibles, que es la diferencia mínima que una persona puede identificar entre dos estímulos cualquiera. O sea, nosotros nos damos cuenta de la percepción, a través de nuestra percepción de un estímulo, solamente si lo percibimos en un determinado porcentaje en relación, por ejemplo, con la vista. Si nosotros vemos una imagen y un cuadro que está en medio, digamos que está un cuadro que no tiene bordes, y ese cuadro tiene el mismo nivel de pigmentación que el cuadro que está de fondo, no lo percibimos. Pero si ese cuadro se va poniendo con un 2% de gris, 3% de gris, 4, 5, 6, 10, ahí cuando llega al 3%, entonces nosotros percibimos de que ahí hay algo, hay un cuadro. Y a medida que se va entintando, pues ahí vemos el contraste completo. Entonces, esa es el diferencial apenas perceptible o DAP, por sus siglas en español. Ahora bien, eso nos lleva al tema de la percepción subliminal. Los individuos pueden estimularse por debajo de sus respectivos niveles de percepción consciente, es decir, son capaces de percibir estímulos sin estar conscientes que los reciben. Por ejemplo, usted puede estar dormitado y una mosca parársela en el pelo y usted apenas sentirlo. Los estímulos que son demasiado débiles o muy breves para ser vistos o escuchados, conscientemente pueden no ser lo suficientemente fuertes para ser percibidos por una o varias células receptoras. Dicho proceso se conoce como la percepción subliminal, porque el estímulo está por debajo del umbral de atención absoluta y es un DAP, ¿verdad? Una diferencia apenas perceptible. Luego, esto nos lleva a la eficacia de la publicidad subliminal. A ver, a pesar de la gran abundancia de estudios realizados por académicos e investigadores desde la década de 1950 hasta la fecha, no se dispone de evidencia en el sentido de que la publicidad subliminal en realidad induzca a los individuos a que compren directamente bienes o servicios. Sin embargo, hay unos hallazgos recientes que yo sí creo que hay necesidad de tomarlos en cuenta, no porque estén definitivamente documentados, sino que porque se ha visto en los resultados de la publicidad a través de los medios sociales. Bien, una revisión extensa de la bibliografía al respecto demuestra que la percepción subliminal no tiene influencia alguna sobre las actitudes hacia los productos ni hacia los hábitos de consumo y que la mayoría de sus efectos se descubrieron en situaciones que son prácticamente altamente artificiales.
Y esa situación altamente artificial, pues ciertamente está determinando que es una condición experimental que no es aceptada por la ciencia. Bien, la investigación motivacional, perdón, la percepción subliminal surge de la investigación motivacional. Y la investigación motivacional, tenemos aquí un, un punto para recorrerlo. Se refiere a un tipo de investigación de mercado que surgió allá por los años 50, que se realiza con el objetivo de explicar cuáles son las razones por las que los consumidores se comportan de cierta forma. Esta metodología intenta descubrir y comprender lo que los consumidores no entienden de sí mismos. Ahora bien, ¿para qué sirve la investigación motivacional? La investigación motivacional intenta descubrir, analizar y comprender todos los factores para conocer el mercado en relación a las necesidades de los consumidores con un producto o servicio y de qué forma pueden llegar a influir en sus decisiones de compra. La mayoría de veces esto lo que nos está diciendo es que el consumidor no es totalmente consciente de por qué compra algo o por qué le gusta algo y simplemente lo compra. Más adelante veremos la función del cerebro triuno, llamado así porque son tres áreas específicas del cerebro que intervienen en el proceso de la decisión de compra. Veamos, ¿cuáles son las características de esta investigación motivacional? Primero, se basa en que los clientes no siempre son conscientes del motivo de sus acciones. Y por eso es que se llega a la conclusión que la mayoría de veces en las cuales tomamos decisiones de compra, lo hemos hecho casi que de manera inconsciente o siguiendo patrones que no son del todo racionales. Eso ya lo hemos hablado algo en clase. Segundo, es una investigación que permite recolectar datos cualitativos. Esencialmente, la investigación motivacional debe quedar claro que esta investigación motivacional intenta descubrir los sentimientos, actitudes y emociones ocultas en relación con el uso de un producto o servicio. Hay motivaciones intrínsecas que pueden estar actuando en el individuo y que le influyen en su decisión de compra. La investigación motivacional está diseñada para descubrir qué motiva a los consumidores con respecto a este producto en especial, no a aquel producto, ¿verdad? Sino lo que estamos investigando. El marketing es tan variable y las condiciones del mercado son tan diversas y los consumidores ahora tan personalizables que cuando hacemos una investigación tenemos que referirnos a esa investigación de ese producto en ese tiempo y lugar específico en el cual se está desarrollando. La investigación motivacional se centra en lo que hacen los consumidores, por ejemplo, en lo que hacen los consumidores y la investigación motivacional en el qué lo hace. Para mí tiene, y es opinión muy personal, tiene un gran valor en este sentido la investigación motivacional. Ahora, ¿cuáles son los principios? Y solamente los voy a enunciar, no los voy a describir porque este tema ya lo vimos, ¿no? Cuando estudiamos a Freud y la evolución de la personalidad desde la perspectiva de Erik Erikson. Primero, del yo y del ego. No asumir una posición de superioridad con respecto al receptor de tal manera que éste no pueda alcanzarla. No debemos pasar por arriba del receptor. No debemos creer que nosotros somos
una especie de entidad omnipresente en la vida del consumidor y desde ahí nosotros sabemos qué le gusta y qué no le gusta. Más bien debemos tener capacidad de observar qué es lo que el yo y el ego les lleva a esa persona determinada con este producto determinado en este tiempo específico para tomar la decisión de compra. También tiene que ver con el tema de la emotividad. En esto del yo y del ego les recuerdo los tres atributos de la personalidad del consciente, del subconsciente, del inconsciente de Freud. Luego, con la emotividad, pues realmente las personas serán más emocionales que racionales con este producto específico. A ver, usted es emotivo cuando compra una salsa ketchup, usted es emotivo cuando compra un cuarto de pollo, ¿verdad? O es emotivo cuando compra un regalo para una persona querida. Luego, de la personalidad. Ya hemos hablado de qué es la personalidad y es que esta persona, acuérdense de las dicotomías del arsenibus, que es un fenómeno proyectivo. Mi personalidad se está proyectando por el uso de este producto. Si yo soy egoísta y tengo tendencia al egoísmo, estas marcas son las que me seducirán. Si yo soy una persona que no se vincula mucho con lo material, pues estas otras marcas son las que me dirán, las que serán escogidas por mí. Del respeto del yo, es el otro principio de la investigación motivacional, donde nosotros tenemos que reconocer y evitar las falsas expectativas. Si el producto dice servir para determinadas cosas o que cumpla lo que dice. En tal sentido, los principios de la investigación motivacional están sustentados en estos cuatro pilares. Bueno, aquí no las vamos a explicar, solamente las vamos a decir. Las técnicas de investigación motivacional, la observación, el focus group, la entrevista a profundidad, las técnicas de asociación de palabras o las técnicas de construcción, que es cuando uno se le muestran dibujos o se le muestran algún tipo de video y uno ahí explica lo que ese video le produce. Bien, esto es la investigación motivacional. Ahora bien, vámonos a la percepción subliminal descrita con unos criterios más científicos. A ver, me gusta este artículo que he encontrado en Cognifit, un blog muy bueno, que yo lo recomiendo porque he encontrado unos artículos muy interesantes aquí, ¿verdad? Y que nos pueden dar solución a muchas incógnitas que ustedes ya me han planteado en clase sobre los motivadores de compra. Bien, la percepción subliminal realmente nos manipula. ¿Será cierto eso? Es como la primera gran pregunta que nos hacemos. ¿Es la percepción subliminal la estrategia definitiva de marketing? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene la controversia? En este artículo te lo contamos todo y te traemos algunos ejemplos de compañías que han querido manipularnos mediante mensajes subliminales y realmente lo han conseguido. Veamos. La percepción subliminal, la palabra subliminal procede del latín sub, debajo, y limen, umbral. Ya explicamos lo que es el umbral absoluto, el umbral diferencial o umbral relativo. La percepción subliminal o mensajes subliminales son mensajes visuales o auditivos que se emiten justo por debajo del umbral de la conciencia o del estímulo o del dato apenas perceptible, el DAP.
La percepción subliminal puede no ser lo suficientemente audible o visible como para que la mente consciente lo registre, pero sí lo registra de forma inconsciente. Es la teoría, insisto, teoría. Según esta definición, asumimos que la mente consciente es diferente de la mente consciente. Y eso no lo tengo que explicar, sino que acuérdense del el iceberg de Freud. Sin embargo, puede ser un poco engañoso pensar que tenemos dos mentes trabajando de forma independiente y esto no es exactamente así. Lo que ocurre es que ciertas partes de la mente son mejores percibiendo cierto tipo de mensajes y esto también va a depender de cuán alerta estemos frente a esos estímulos. Ahora bien, ¿cómo funciona la percepción subliminal? Algunos psicólogos creen que la percepción subliminal funciona porque el mensaje es capaz de pasar de la mente consciente y pasar a nuestras defensas o mente inconsciente. Por ejemplo, si escuchas un mensaje subliminal que te dice voy a ganar, voy a ganar, si tu mente consciente lo escucha, es más probable que sea capaz de desechar el mensaje o cuestionarlo y decir que no eres un ganador, que tienes tendencia de perder en todo lo que haces. Sin embargo, si tu mente consciente no escucha ese mensaje, no puede resistirse a él. En cambio, tu mente inconsciente es más probable que tome ese mensaje y lo acepte. La teoría puesta así, pues parece interesante, sensata y podría coincidir con nuestras apreciaciones de la realidad. Esta teoría está a la base de aquellos cursos y terapias de autoayuda subliminal que se escuchaban al dormir y que le decían usted acuéstese y escuche estos mensajes. Y comienzan a aparecer en los años 80 como hipnosis para dejar de fumar, para adelgazar y para aumentar la autoestima. Sin embargo, estudios, y aquí aparecen algunas referencias, vamos a buscar solo una para poderlo ver. Y aquí está el estudio. Lo que usted espera es lo que usted cree, pero no necesariamente lo que usted logra. Un test sobre la efectividad de los audiotapes de autoayuda, ¿verdad? Y aquí habla de cómo este artículo, pues, a través de 78 sujetos, en un rango entre los 18 a los 60 años, participaron en un experimento acerca de la efectividad de productos de audiocintas de ayuda subliminal comercialmente producidos. Después de completar un primer estudio de la memoria y de pruebas de autoestima, los sujetos de manera aleatoria recibieron igualmente cada uno una cinta de autoayuda diseñada para mejorar la memoria o incrementar la autoestima y les fue dicho que deberían recibir y recibirían ya sea una cinta sobre la mejora de la memoria o cinta relacionada con la autoestima. Después de escuchar la cinta por 5 semanas en un ambiente hogareño, los sujetos retornaron al laboratorio para recibir pruebas de memoria y de pruebas de autoestima. Los resultados mostraron que las cintas de autoayuda no afectaron ninguno de las medidas de desempeño de una manera consistente como el fabricante lo expresa o como lo muestra. Sin embargo, las percepciones personales de los sujetos acerca de su mejoramiento personal eran consistentes con sus expectativas.
Específicamente los sujetos que creyeron que escuchar esas cintas de autoestima les iba a funcionar mejor para indicar que su propia autoestima había mejorado. Y los sujetos que pensaron que escuchaban una cinta de memoria, de la misma manera estaban creyendo que su memoria había mejorado independientemente del contenido subliminal. O sea, esto nos lleva a dos conclusiones, que la percepción subliminal es una percepción subjetiva en la cual uno puede creer que las cosas así son porque así las ha recibido y porque en el trasfondo uno no quiere autoengañarse, no quiere pasar por la vergüenza o la pena de decir yo solito me di paja, ¿verdad? Entonces, este estudio, y lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? No encuentran evidencia de que los audios subliminales ayuden en aquello que prometen más allá que el efecto placebo. ¿Y qué es un efecto placebo? Bueno, un efecto placebo es un famoso experimento en el cual para saber la eficacia de un medicamento, por ejemplo, se procede a integrar al grupo que va a hacer la experimentación con ese medicamento. Digamos que se trata de una tableta para el dolor de cabeza. Entonces, eh, o se trata de una tableta para mejorar algo, ¿va? No nos casemos con un mal específico. Entonces se le dice a la persona, esta tableta es para esta finalidad terapéutica. Y esas personas van a ser evaluadas de acuerdo a indicadores y variables científicas que van a demostrar la eficacia colinérgica o la eficacia farmacológica del producto dentro de su organismo. Pero también se va a entregar a otro grupo de control un medicamento que es una pastilla de harina. Y se les va a decir, este medicamento es el mismo medicamento aquel que se le ha dado a aquel grupo, ¿va? Y sirve para esta finalidad terapéutica. Entonces, estas personas que están reconocidas de padecer ese mal, se lo van a tomar. ¿Y con qué finalidad se hace eso? Con la finalidad de toda investigación de tener un grupo de control para que la hipótesis nula se compruebe ahí. Si la hipótesis nula se comprueba, entonces quiere decir de que estos sujetos están experimentando el fenómeno que se conoce como eh, el efecto placebo y que es el origen de su enfermedad, es un origen más que todo de autosugestión psicológica. Una, un efecto que es bastante frecuente en algunas personas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, personas hipocondríacas que se creen que tienen ciertas enfermedades o que padecen de cierto tipo de males, se lo creen tanto que terminan por experimentar esos síntomas. O los seres queridos que están siendo manipulados a través de eso pueden creer que el paciente vivencia esos síntomas, pero la verdad es que de trasfondo hay una especie de manipulación psicológica. El placebo descubre esto porque descubre que no tiene un origen fisiológico, pero que los síntomas pueden ser reales, puede ser que dé la medida, vean hasta qué punto de maravilloso el cerebro. Pero cuando se descubre que no hay enfermedad, pues el tratamiento pues se debe derivar a un tratamiento más psicológico o psiquiátrico. Bien, ese es el efecto físico. Pero cuando entramos a ver al efecto psicológico, ya vemos que no está desligado del efecto físico. Entonces ahí es donde nosotros podemos analizar y de manera contundente cuál es ese umbral de conciencia en el cual un estímulo
se convierte no en un efecto placebo, sino que por el hecho de no percibirse, entra a formar parte de nuestro código eh, consciente y que puede manipularnos hasta el punto de decir que podemos comprar tal o cual producto por un efecto modo hipnosis. Bueno, la hipnosis no está lejos de ser también considerada controversialmente. Con respecto a la hipnosis, eh, yo la he querido estudiar un poco más a profundidad y no he tenido mucho tiempo porque esto también es importante para la publicidad. Se puede lograr un efecto hipnótico en un anuncio o en un comercial de televisión o en una estrategia de marketing. Algunos aseguran que sí, por ejemplo, un efecto de luces estroboscópicas, olores, estímulos sensoriales pueden llevar a que la gente adquiera ese producto y que se sienta convencida. También el efecto del boca a boca. Yo le voy a creer más a mi amiga o a mi amigo que me recomiendan un producto que a la publicidad. Entonces, si está mi amiga y este mi amigo, los que yo asumo que no desean mi mal, me recomiendan tal o cual producto, entonces estoy en disposición de creerle más a ellos que de creer en la publicidad. Entonces ahí entra el gran conflicto de la percepción subliminal. ¿Es o no es efectiva? Y se ha intentado hacer esto, se está haciendo desde los años 50. Ya vamos a ver algunos ejemplos de publicidad subliminal. Bien, como hemos mencionado, la palabra subliminal significa literalmente por debajo del umbral de la conciencia. ¿Pero qué quiere decir esto? El umbral de la conciencia es el punto en el cual el estímulo presentado se percibe el 50% del tiempo. Bueno, como sabemos que es el 50% del tiempo, esta es otra cosa que es controversial. Tomémoslo con escepticismo. Vale, y veamos qué nos plantea. Y es personal para cada individuo. Vaya, desde el primer momento que está hablando que es personal para el individuo, nos está diciendo que es el 50%, ¿cómo lo sabemos? Va ahí el primer cuestionamiento. Por ejemplo, pueden averiguar cuál es tu umbral de percepción reproduciendo sonidos a diferentes volúmenes e informar cuando tú lo oyes. Controlando el volumen y la frecuencia del sonido, los investigadores pueden averiguar a qué volumen oyes un estímulo la mitad del tiempo. Ese punto es tu umbral. Y hasta donde yo sé, cada umbral en cada persona son parecidas, podríamos trazar una media, pero conociendo los resultados de la publicidad termina siendo totalmente personalizable. Además, que nosotros tengamos, supongamos que todos tuviéramos un idéntico umbral de percepción y que está justamente, como dice aquí, al 50%, ¿verdad? Pues ese umbral que está al 50% no nos explica el por qué deberemos comprar tal o cual producto. ¿No? Luego está la percepción subliminal visual, que de aquí los resultados si hay investigaciones mucho más concretas relacionadas con el neuromarketing. Cuando a una persona le muestran una imagen rápidamente, el cerebro mantiene una huella o post-imagen. Esto sí está comprobado. Y esto es a pesar de que el estímulo ha desaparecido. Por ejemplo, ahorita podríamos, si estuviéramos en clase, podríamos hacer el experimento. Yo les diría, y háganlo ustedes ahorita, miren a la par suya y regresen su mirada a la pantalla y tapense los ojos e intenten describir lo que vieron. Ese experimento, de hecho, al regresar a clase lo vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer ese experimento y con algo. No les digo con qué, porque si no ya ustedes pueden ir condicionados, no preparados, sino que condicionados.
Y eso de escribir que usted tiene una huella visual. Y lo de la huella visual igual es personalizado. Hay personas que tienen una capacidad visual tremenda y que, digamos, pueden ver una estantería, una repisa, donde hay 10 objetos y recordar el, de esos 10 objetos, un 20 por 2 objetos, 3 objetos, 4 objetos, que podría determinar un porcentaje de retención visual. Bien, vámonos a esto. A menudo se le ha atribuido propiedades subliminales a efectos perceptivos descritos por la escuela de la Gestalt. Ya hemos hablado algo de la escuela de la Gestalt, no voy a entrar en profundidad, pero recuerden cuando estuvimos viendo el tema del insight, que por cierto, después de ver esto vamos a entender mejor el insight. Vean aquí este anuncio, Hope for African Children Initiative, que es Esperanza para la iniciativa de niños africanos. Ustedes pueden ver que aquí es una silueta de doble fondo. La silueta blanca representa el mapa de África y la silueta naranja aquí, este es un naranja más oscuro, representa un niño y una mujer que podría ser su madre. Y vean qué interesante, aprovechando estos accidentes geográficos de África, aquí pues nos da una doble visión. La visión de ver el mapa de África y la visión de ver a una madre con su hijo. También hay unos efectos visuales, uno en especial que les quiero mostrar, que hace poquito andaba ahí en la red, ¿verdad? Eh, Voy a buscar esta imagen ahorita, denme un chancecito. La tenemos acá. Bien. Ok, le damos. Bueno, la voy a pasar para acá. Para que se nos haga mucho más fácil verla. Y la voy a hacer más grande. La imagen. Vamos a hacerla grande. Pues aunque la reduzcamos. Ok, veámonos aquí. Vale. Fíjense en esta imagen. Abran bien sus ojos y véanla. Ahora cierren sus ojos y solamente entreabran un poquito los ojos y díganme qué ven. Aléjense un poco de la imagen y dejen los ojos entreabiertos, así como los tenemos ahorita. Fíjense. Los abro así, primero veo la imagen y después los dejo entreabiertos y vean así la imagen y qué ven. Impresionante, impresionante realmente, ¿verdad? A ver si vieron la imagen y me dicen después de qué se trataba. Esto está artísticamente hecho y a esto pues podríamos considerarle una percepción subliminal. Vaya, ahora nos vamos a la controversia de la percepción subliminal, debido a la creencia de que este tipo de persuasión es una estrategia utilizada por marcas y empresas para influir en el público. Se relacionan con la idea del control mental. De hecho, esta idea del control mental sí es real porque se hicieron experimentos en los años 40, después de la Primera Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se instituyó la primera agencia de inteligencia de los Estados Unidos, bueno, que ya tenía un servicio de inteligencia militarizado, pero esto que después se convertiría en la Central Intelligence Agency de los Estados Unidos, a la Central de Inteligencia, eh, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA. Y posteriormente se creó otra entidad que se llama la NSA o la National Security Agency. Vale, y esto sin ser teoría conspirativa, porque ya se comprobó que es real.
El gobierno de los Estados Unidos, a través de estas dos agencias que trabajaban de espionaje y de experimentos con la mente humana para eh, desarrollar el espionaje, recuérdese que se trataba de una guerra bipolar, el conflicto contra la Unión Soviética, pues se desarrolló el famoso experimento llamado MK Ultra. ¿Qué quería decir MK Ultra? Mind Control Ultra. Que decía era un ultra control de la mente. Así era llamado el experimento. Pues en aras de este experimento, ¿verdad? El MK Ultra, que aquí lo podemos ver, se los pongo porque esto es histórico y es importante saber de dónde viene este tema de la... Como pueden ver, esto está en una disposición completamente disponible. eh, y dice aquí, el proyecto MK Ultra, conocido en ocasiones como Programa de Control Mental de la CIA, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal. Ilegal lo dicen los Estados Unidos, no lo digo yo. Diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación en seres humanos sin su debido consentimiento y por eso es ilegal. Lo cual quiere decir que no, no quiere decir que no se hizo. Ese es uno de los problemas del país de las libertades, ¿no? Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Luego después utilizaron agentes químicos como este que le estoy mostrando, que no digo su nombre porque de pronto puede ser que me tumben el video. La hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento y diversas formas de esto que estoy subrayando, ¿verdad? Bien, porque esa palabrita la censura YouTube. Bien, el proyecto MK Ultra trajo la atención de la opinión pública en el 75, cuando el Comité Church del Congreso de Estados Unidos investigaba los abusos cometidos por los servicios de inteligencia en décadas precedentes y se supone que el programa fue eliminado. Sí, fue eliminado. Yo creo que fue eliminado. Creo que le van a decir a otro. Bueno. Ok, vámonos entonces de regreso a la percepción subliminal, donde estábamos. Ok, bien, vámonos a la publicidad. Desde la época de la Grecia clásica existía el uso de la retórica como una forma de influir en los demás, es decir, una construcción de un mensaje que a través de cierto orden, de cierta belleza, de cierto énfasis en cómo se ponen las frases de un modo o de otro, las personas podían ser manipuladas por el lenguaje, para el lenguaje que usan, ¿verdad? Si se escuchan ciertas piezas de información situadas de forma estratégica, se podía persuadir a las personas de una forma u otra, sin siquiera saberlo. Y en la antigua Grecia, a que no saben, la, la retórica llevaba la finalidad del gran invento de los griegos, que era la democracia. O sea, llevaba una finalidad política. De hecho, la política viene de la palabra polis, que es colectividad, y viene la democracia, pues la autoridad del pueblo, demos y kratos, ¿verdad? Por cierto, por los que no sabían, y para que se les caiga un poco aquella imagen, la democracia en Grecia era que podían votar los ciudadanos libres, pero los griegos tenían esclavos. Y los esclavos no podían votar para elegir a las autoridades griegas. Y la forma del voto griego era a través de tablillas de, de barro que se depositaban en una urna. Entonces, la retórica
Los grandes filósofos griegos y oradores griegos como Demóstenes usaban estos principios de la retórica, desarrollada enormemente después por Aristóteles, ¿verdad?, para convencer a la población de las cualidades políticas de una propuesta o de un candidato. Así que esto no es nuevo, ¿verdad? Basándose en hallazgos experimentales, no, perdón, esto es, emitiendo información persuasiva en las frases. Las personas podían ser manipuladas por el lenguaje que usan. Si escuchan ciertas piezas de información situadas de forma estratégica, se podía persuadir a las personas de una forma u otra sin necesidad de saberlo. Basándose en los hallazgos experimentales en psicología social, yo les comento, mi profesor de psicología social fue Ignacio Martín Baró, uno de los jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989. Yo recibí esa materia con él y esto se estudió a profundidad. La efectividad de la percepción subliminal ha sido examinada continuamente a lo largo de los años. Los mensajes subliminales y el control mental sigue siendo analizado para determinar si es capaz de hacer lo que pretende hacer en la gente. Y veamos este último párrafo. Al final de los años 50 hubo una gran preocupación pública cuando James Vickery afirmó que había incrementado sus ventas de Coca-Cola y palomitas en el cine de New Jersey, exponiendo al público con mensajes de milésimas de segundo que decían beba Coca-Cola y come palomitas. Esto me suena a algo así como la canción de los años 50, un cha-cha-cha que decía, toma chocolate, págale que debes. Ahí tienen ustedes un posible mensaje subliminal, ¿no? Sí, toma chocolate, pero paga lo que debes. Un mensaje que agradeceríamos los que tenemos acreedores. Bueno, durante las películas, o sea, se veía la película y de pronto ¡pum!, aparecía un mensaje que era inadvertido. Esto resultó ser un bulo. Un bulo es una noticia falsa. ¿Hasta qué punto era un bulo o a alguien le interesaba que eso fuera un bulo? Estamos hablando de Coca-Cola, no es pobrecita. Y que se sepa que la Coca-Cola estaba manipulando a sus clientes, ¿ustedes creen que le convenía? Bueno, es el país de las libertades, estimados. Esto resultó ser un bulo, dice, y otros intentos de conseguir los resultados que Vickery supuestamente encontró replicando el experimento resultaron no tener ningún éxito. Bueno, es decir, cuando investigadores independientes intentaron persuadir a los espectadores de cine para que hicieran algo, llamaran por teléfono, compraran Coca-Cola o palomitas, estos no lo hicieron, tal como lo cuenta Anthony Pratkanis en su artículo. Este es su artículo científico que por razones de tiempo no lo podemos ver. Bien, ya para finalizar, mis estimados, vamos a ver aquí algunos ejemplos de publicidad subliminal. Vean acá, miren, tenemos aquí un chico columpiándose en una supuesta maca del contenido de miel de un Milky Way. Aquí, una Coca-Cola encima del hielo. Bueno, si esta Coca-Cola suda, si está haciendo calor, si vemos el hielo y nosotros andamos acalorados, nos puede motivar a comprarlo. Vean este ejemplo de publicidad, lo vamos a ampliar estos tres anuncios. No more killing, dice. Y vemos ahí, miren qué interesante, ¿verdad? Dos cigarros que se están consumiendo y emitiendo humo y dice, no más muertes, no más asesinatos, usando el cigarro de asesinar gente, ¿verdad? Y aquí pues esto nos está recordando el caso de las Torres Gemelas. Y vean este anuncio de Heineken con dos botellas puestas al revés, que juntadas de este modo asocian
Dice bottoms up, que quiere decir trasero arriba, ¿verdad? O sea que vemos el trasero de una mujer representado por esta parte de la botella. Y la asociación es un poco machista. Este anuncio fue cuestionado porque decía que se asociaba la cerveza con el sexo. Igual aquí pueden ver Magnum Light, dos paletas que juntas parecen ser la silueta del trasero de una mujer. Igual esto, unas alitas de pollo cuya imagen pues está más que explícita, ¿verdad? Aquí. Igual acá, que no la describiré por decencia, pero aquí lo pueden ver ustedes. ¿Verdad? De ahí quiero ver qué más. Bueno, ahí tienen ustedes estos ejemplos. Ah, esta publicidad sí está ingeniosa, está bonita. Catalogarse como publicidad subliminal, no, yo pienso que esto es más creatividad, ¿verdad? Una aspirina que tiene la imagen de un casco protector de fútbol americano, pero que representa singularmente la acción de la aspirina sobre el dolor de cabeza. Bien, estimados, este ha sido pues la clase de este día, pendientes para la clase de mañana, donde vamos a terminar de cerrar este tema, ¿verdad? Bueno, ha sido un gusto, bendiciones.